osciloscopía. Bueno, a ver, ¿qué es el osciloscopio? El osciloscopio es un instrumento, más que nada un graficador, que nos permite visualizar una señal eléctrica, ¿sí? Acuérdense que nosotros veníamos estudiando instrumentos, los cuales teníamos una noción, o mejor dicho, nosotros llegábamos a conocer determinados valores característicos de la señal. Pero el osciloscopio, como instrumento, nos permite a nosotros la visualización de esa señal, que obviamente, si logramos tabularlo de alguna forma, también podemos obtener esos valores característicos que veníamos midiendo con los instrumentos antes dichos, que estábamos viendo anteriormente. Sirve para registrar eventos periódicos. Eso es muy importante. El osciloscopio necesita que la señal sea periódica. De lo contrario, si la señal es muy rápida y no la llega a percibir la velocidad de nuestro ojo, vamos a perder ese momento. Entonces nosotros aprovechamos la periodicidad de la señal para poder graficarla en una pantalla. Y si nuevamente nuestro ojo lo permite, nosotros vamos a poder tomar con ese gráfico las variaciones instantáneas de tensión, de corriente y de fase. Entonces vamos a ver algunos valores típicos y definiciones con respecto al osciloscopio. Nosotros en medidas 1 vamos a dar esta introducción al osciloscopio analógico, ¿sí? El osciloscopio digital lo van a ver mejor y lo van a ver completo en medidas 2. La materia que le sigue a esta el año que viene. Bueno, uno de los valores característicos, típicos del osciloscopio es el factor de deflexión. ¿Qué es el factor de deflexión? Bueno, es la tensión necesaria para hacer deflexionar en una división vertical al haz de electrones, ¿sí? Esa deflexión yo la voy a poder controlar con un atenuador de entrada, el cual va a estar, se va a poder variar desde los 5 mV hasta los 20 mV en pasos de 1, 2 y 5. ¿Sí? Esta es la famosa perilla que nosotros tocamos en el osciloscopio para hacerla más grande o más pequeña en altura a la señal, hablando mal y pronto. ¿Sí? El otro factor es el factor de base de tiempo. Sería la tensión necesaria que yo necesito aplicarle a mis placas deflectoras horizontales en el tubo de rayos catódicos para poder hacer deflexionar al haz de electrones en una división de forma horizontal. Y estos valores también van a poder ser ajustables con una perilla que ustedes la conocen, y es la base de tiempo en el osciloscopio. También van a tener en secuencias de 1, 2 y 5, y van a poder hacerlo desde los 0,5 microsegundos por división hasta los 0,5 segundos por división. Otro valor típico es la impedancia de entrada que tiene el osciloscopio. Es muy importante, como ya lo venimos viendo en los demás instrumentos, que justamente el instrumento que nosotros vayamos a utilizar tenga una impedancia de entrada muy elevada para que no cargue al circuito. Los valores típicos de esa impedancia de entrada en un osciloscopio analógico es de 1 megohm en paralelo con un capacitor que puede variar entre los 10 y 25 y 30 picofaradios. Generalmente es un capacitor de 25 picofaradios en paralelo con 1 megohm. Todo esto sin la punta de prueba, porque la punta de prueba también tiene una impedancia, la cual va a haber que sumársela.
Bueno, acá en esta parte, ustedes ven, este es el conector del osciloscopio, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener esa impedancia. Si miramos hacia adentro, vamos a ver una impedancia que es de 1 megóhm en paralelo con un capacitor de 25 picofaradios. Y esta es una llave. Esta es la llave que ustedes ven también en el osciloscopio, la cual van a poder elegir medir solamente la señal sin ninguna componente de continua, o sea que lo hacemos pasar por un capacitor, o la señal alterna más su componente de continua, y si no, tenemos la opción de poner a masa en la entrada, ¿sí? Algo En la importante, entrada, sí, la entrada dijo que era 1 megón en paralelo con 25 picofaradios generalmente, sin el capacitor ese que está en CA o con el capacitor ese que está en CA. no, sin el capacitor, Sin el capacitor. sin el capacitor. Algo también muy importante en los osciloscopios es conocer el ancho de banda que tiene ese osciloscopio. ¿Por qué? Porque en eso va a estar también traducido o reflejado el valor del osciloscopio. Cuanto más ancho de banda, más caro, ¿sí? ¿Y cómo se lo define al ancho de banda del osciloscopio? Bueno, está determinado por el ancho de banda del amplificador de señales que tengo en el canal vertical, ¿sí? ¿Y cómo sabemos nosotros hasta dónde? Bueno, si nosotros vemos la respuesta en frecuencia de la ganancia de ese amplificador, cuando cae menos 3 dB la tensión, es ahí donde nosotros tenemos que fijar que ese es nuestro ancho de banda. Hasta esa frecuencia es la que determina el ancho de banda del osciloscopio. Los que tenemos nosotros en el laboratorio, los analógicos, tenemos los de guerra, o sea, los de batalla que usamos todos los días, son de 20 megas, y después hay de 100 megas, y después tenemos osciloscopios digitales que tienen más ancho de banda. De 100 megas es un osciloscopio de muy buena calidad y muy caro, ¿sí? Los caballitos de batalla son los de 20 megas. Bueno, el tiempo de establecimiento. Nosotros también tenemos una forma de catalogar al osciloscopio de acuerdo a qué tan rápido puede graficar un escalón, ¿sí? Entonces, ese tiempo de establecimiento es el tiempo que se demora de pasar un pulso desde el 10% de su valor hasta el 90% de su valor. Ese tiempo nosotros lo consideramos, se lo llama el tiempo de establecimiento. O sea, cuanto más rápido sea el osciloscopio en graficar un escalón, ¿sí? Es de muy buena calidad. Y bueno, como dice acá, esta relación indica que cuanto mayor es el ancho de banda del osciloscopio, más capacidad posee el instrumento de capturar transitorios rápidos. ¿Por qué? Porque si yo hago más grande, hago crecer mucho mi ancho de banda, mi tiempo de establecimiento va a ser mucho más pequeño, con lo cual va a ser mucho más rápido en pasar del 10% al 90% de su valor el pulso rectangular, ¿sí? Entonces ahí voy a poder capturar transitorios mucho más rápido, ¿sí? Si tenemos un tiempo de establecimiento malo, puede que se nos escapen esos transitorios. Bueno, ahora pasamos al tubo de rayos catódicos. Bueno, el funcionamiento básico. Tenemos un cátodo emisor. Ese cátodo, lo que nosotros hacemos con la fuente es hacerle circular una corriente. Ese cátodo va a calentar y va a empezar a emitir electrones, ¿sí? Estos electrones, a su vez, con otras tensiones, vamos a ir guiándolos a través de un ánodo de enfoque, y después de tenerlos bien concentrados en un punto, lo que va a pasar es que
va a traerlo el ánodo acelerador, y este es el que se encarga de darle una velocidad a los electrones que, siguiendo ese recorrido, van a pasar a través de las placas deflectoras verticales, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, qué es lo que se le aplica a las placas deflectoras verticales, y por las placas deflectoras horizontales. ¿Hasta cuándo? Hasta chocar contra una pared de fósforo, que cuando el electrón choca contra el fósforo tiene la particularidad de hacerlo brillar, ¿sí? Al fósforo. Entonces acá tenemos un esquema básico del tubo de rayos catódicos, tenemos una fuente de alimentación, esa fuente de alimentación va a calentar al cátodo, se genera una nube de electrones. Con el ánodo de enfoque, o brilla, también conocido como brilla, lo que hacemos es que toda esa nube que está muy dispersa de electrones, la empezamos a hacer que se vaya enfocando hacia un punto para obtener un haz, ¿sí? Ese haz de electrones, una vez que lo tenemos, porque ¿qué pasa? Tenemos la nube de electrones que generó el cátodo, ¿sí? Esa nube de electrones, como tienen la misma polaridad, ¿qué hace? Se quieren repeler una de otra. Entonces necesitamos con otra tensión ponerlas bien juntitas una al lado de la otra y hacerla que se hagan como una fila. Y a eso lo llamamos el haz de electrones, eso lo hace el ánodo de enfoque. Y después necesitamos darle aceleración a ese haz de electrones. ¿Para qué? Para que cuando choque contra el fósforo se ilumine el lugar donde está chocando. Después tenemos las placas deflectoras verticales, que fíjense acá, nosotros en las placas deflectoras verticales vamos a estar inyectando la señal que queremos visualizar. Y después tenemos las placas deflectoras horizontales, que en este caso lo que le vamos a estar inyectando a esas placas deflectoras es una tensión que tiene la forma de onda de un diente de sierra, ¿sí? Y ahora vamos a ver todo cómo funciona cada una de esas partes. Pero ¿qué pasa? O sea, yo hice pasar un electrón. Si yo tuviese una tensión aplicada, y vamos a ver también que necesito que sea simétrica, ¿sí? En las placas verticales y en las horizontales no tengo ninguna tensión. ¿Qué pasa? Yo tengo un haz de electrones que va a estar apuntando al centro de la pantalla. Si a ese haz de electrones yo rompo este equilibrio de las placas deflectoras verticales con una forma de onda que yo quiera medir, en este ejemplo una senoidal, lo que me va a pasar es que el haz de electrones va a empezar a subir y a bajar hasta llegar a la amplitud máxima y a la amplitud mínima que tiene la senoidal, pero siempre moviéndose de arriba a abajo sobre el eje Y. Porque acuérdense que yo acá no le estoy aplicando ninguna tensión. Si yo le aplico la tensión del generador del diente de sierra, este diente de sierra lo que va a hacer es justamente llevarme de una punta a la otra, ¿sí? De acuerdo a la tensión que yo le esté aplicando en las placas verticales. Entonces voy a estar yendo de un lado al otro con el diente de sierra, el haz de electrones se movería horizontalmente y de forma vertical con la forma de onda, con los valores de tensión o de corriente que yo esté aplicando a la entrada. Bueno, acá tengo explicado lo que yo les dije anteriormente de cómo se enfoca, ¿sí? En este caso, yo acá tengo mi cátodo, acá está pasando por la grilla, acá entra en son muchas grillas las que tiene este ánodo de preaceleración, que justamente lo que hacen las grillas es formar melas, ¿sí? Una vez que yo tengo el haz de electrones más o menos formado, lo que hago es tratar de concentrarlo con el ánodo de enfoque, de concentrarlo más, si se quiere, más como si fuese un láser, ¿sí? Y después lo que hago es acelerarlo para que tenga la velocidad suficiente, y pasa a través de otra grilla acá, acelerarlo
a una velocidad suficiente que para cuando impacte contra la pantalla de fósforo, ese fósforo lo que haga sea quedar persistente su iluminación. Bueno, las tensiones de polarización. O sea, esta fuente que tenemos acá de alimentación tiene varias tensiones, que son las tensiones necesarias para que funcione el tubo de rayos catódicos. Que son la tensión del filamento, acuérdense que esa es la tensión necesaria que yo le voy a estar aplicando al filamento, al cátodo, para que genere la nube de electrones, las tensiones de todas las grillas, las tensiones de enfoque, la tensión del ánodo acelerador o alta tensión. Fíjense que estas tensiones son suministradas todas por la fuente, provee varias tensiones negativas, positivas. Fíjense que también tenemos alta tensión, o sea, 1500 volts. Tenemos bajas tensiones, que son las que necesita el filamento, ¿sí? De 6,3 volt. Y lo que les había dicho anteriormente, ¿no? El enfoque óptimo se obtiene cuando las placas deflectoras tienen el mismo potencial. Porque si yo tengo un desbalanceo en esas placas deflectoras, lo que va a ocasionar es que se me mueva el haz o se me deforme el punto. Yo necesito tener un punto, una circunferencia muy definida, ¿sí? Si tenemos variación en esas tensiones, si no son exactas esas tensiones, lo que empiezo a tener son defectos en ese punto. O sea, el punto deja de ser una circunferencia, pasa a ser una elipse, y eso me lleva a tener errores en la medición. Por ejemplo, la distorsión trapezoidal pasa cuando yo tengo, en las placas deflectoras, yo tengo, perdón, no en las placas deflectoras, sino en la tensión aplicada. En la tensión aplicada, yo no tengo la tensión aplicada simétricamente. Acá tengo los casos en los que tengo, por ejemplo, aplicada una tensión de 6 volt y 0 volt en la placa inferior, el electrón lo que va a pasar es, se me va a acelerar. Y en este caso, cuando yo tengo menos 6 volt y 0 volt, fíjense que no es simétrico, lo que va a pasar es que el electrón se me va a frenar y además se me va a repeler. Y lo que yo tengo que buscar es que mi tensión sea simétrica, o sea, obtener los 3 volt positivos y los 3 volt negativos, con lo cual el haz de electrones lo que estoy haciendo con esas tensiones es achicarle el lugar por donde tienen que pasar el haz de electrones. Entonces lo guardo en un campo electrostático que se llama, ¿sí? Eso fue, hasta ahora se entendió, volvemos acá, se entendió lo de cómo funciona el tubo de rayos catódicos. Bueno, si se entendió, vamos a el osciloscopio gatillado. Antes del osciloscopio gatillado, lo que se utilizaba era el osciloscopio recurrente. El osciloscopio recurrente lo que tenía era, me faltaba una señal de esta que tengo acá. Yo no tenía esta señal de sincronismo, con lo cual yo podía ver la forma de onda, pero no podía tener conocimientos de la frecuencia de esa señal en el osciloscopio recurrente. Para ello se diseñó una forma de poder sincronizar la tensión que yo estoy inyectando en el vertical, o sea, en el amplificador vertical, ¿sí? La forma de tomar una parte de esa señal y decir que a partir de ese punto de esa señal yo quiero que se generen mis rampas para poder visualizarla en el tubo de rayos catódicos. Bueno, ese generador es el generador de sincronismo, ¿sí? Yo voy a estar
tomando parte de esta señal, o voy a estar comparando esta señal para obtener un aviso, ¿sí? de sincronismo. A partir de ese aviso, yo lo que voy a hacer es generar la rampa. Y esa rampa es lo que me va a hacer visualizar en la pantalla la señal que quiero ver. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta es la señal de borrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tratarse este generador de rampa, al tratarse de un diente de sierra, ¿sí? El diente de sierra lo que va a hacer es graficarme mientras se esté generando la rampa durante todo este tiempo. Este tiempo, el cual está graficando, significa que está pasando desde la punta, si yo tengo que esta es mi pantalla, ¿sí? Este punto de acá abajo vendría a ser este punto en la pantalla. Y este punto en la amplitud, o sea, cuando llega a la amplitud máxima, el diente de sierra, es cuando llegó al otro extremo de la pantalla. Ahora, ¿qué pasa? Ese diente de sierra, en la teoría, ¿sí? Esto es, bajaría y pasaría a 0 inmediatamente una vez que llegó a el otro extremo de la pantalla. Pero como todos sabemos, esta caída no es instantánea, sino que tiene un tiempo en llegar a 0, con lo cual yo estaría viendo de alguna forma cómo es que el haz retrocede hasta el punto inicial de la pantalla. Entonces, para yo no tener que ver este retroceso del haz, lo que se hace es aplicarle al tubo de rayos catódicos. En realidad, lo que se le hace es, se le saca la alimentación al tubo de rayos catódicos. Por eso se le dice señal de borrado. Yo apago el tubo mientras el haz está volviendo al punto 0 de la pantalla. Y lo vuelvo a encender cuando la rampa se vuelve a armar, o sea, deja de ser 0. ¿Sí? Por eso es tan importante también la señal de borrado. Perfecto, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo está compuesto ese generador de sincronismo. ¿Cómo es que yo... Este generador de sincronismo, ustedes lo van a encontrar para llevarlos a la vida real, es el famoso trigger. Cuando ustedes están tocando el trigger en el osciloscopio, lo que están haciendo es ese es el generar... trigger. Este es el trigger, exactamente. Este es el famoso trigger. ¿Qué significa? O sea, yo necesito compararlo contra una señal, contra un valor de tensión, ¿sí? Constante, para obtener un pulso de sincronismo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la señal no está sincronizada o que el nivel N, este nivel que está en verde, no tiene o supera el valor del pico máximo que tiene esta senoidal, por ejemplo? Yo lo que voy a ver en el osciloscopio es que la señal se mueva para un lado y para el otro. No se me queda quieta, ¿sí? Porque no está sincronizada con mi señal diente de sierra. Entonces yo lo que tengo que hacer es justamente, fíjense, pongo la señal, en este caso yo estoy poniendo en el vertical una señal senoidal, ¿sí? A esa señal senoidal yo la comparo con un nivel de continua N. A ver. Un segundo porque... Alejandro, ¿te podés silenciar porque se mete mucho ruido? ¿Puede ser? Ahí está, buenísimo, gracias. Entonces, yo comparo a mi senoidal, que yo estoy usando de ejemplo una senoidal, contra un nivel N. ¿Sí? Este nivel N lo que va a hacer es entrar a un comparador y lo que voy a tomar es que la configuración de este comparador me va a dar que mientras mi señal senoidal sea menor a mi nivel N, voy a tener 0. En cuanto mi señal senoidal pasa al nivel N, vamos a tener BCC. Mientras va a seguir siendo BCC, ¿hasta cuándo? Hasta cuando mi nivel N empieza a ser mayor a mi señal. Vuelve para abajo. Y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es lo que
esta señal es la salida del comparador. ¿Sí? Acá yo voy a obtener, si ustedes se fijan, también en el osciloscopio ustedes pueden tener el trigger positivo o el trigger negativo. O sea, me quedo con los triggers positivos o negativos. Esa es una señal una selección que puedo hacer cuando estoy utilizando el trigger. Bueno, es esta llave inversora, ¿sí? Después, si nosotros hacemos pasar la salida del comparador a través de un derivador, ¿sí? La derivada del escalón, sabemos que es una delta de Dirac, ¿sí? Entonces ahí tenemos un pulsito. En cada flanco voy a tener un pulsito. En este caso, como es un flanco ascendente, el pulso va a ser positivo. En los flancos descendentes la derivada va a ser negativa. Y así yo obtengo los pulsos positivos y negativos de la salida del comparador. Y después lo que hace es pasar a través de un rectificador, ¿sí? Este lo que hace, me los deja con los pulsos positivos, ¿sí? Así es como se generan mis pulsos de sincronismo. O sea, yo acá ya tengo una señal derivada de mi señal de entrada, la cual me va a decir cuándo yo tengo que disparar mi rampa. ¿Se entendió esta parte? Sí, 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 sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos ahora a la base de tiempo. La base de tiempo, como vimos anteriormente, era un generador de rampas. ¿Cómo hacemos un generador de rampas? Bueno, en este caso nosotros vamos a ver uno que este circuito se lo llama generador de rampa sin hold-off. Fíjense que yo a la entrada de este flip-flop, tengo un flip-flop, ¿sí? Me llega mi señal de sincronismo, ¿sí? Acá tengo graficada la salida de mi flip-flop, ¿sí? La salida de mi flip-flop, cuando llega el pulso de sincronismo, cambia de estado a un estado alto, ¿sí? Si yo ese escalón lo inyecto a un integrador, ¿sí? La integral del escalón es una pendiente, ¿sí? Entonces, empiezo a integrar durante un determinado tiempo. ¿Durante qué tiempo yo necesito que integre? Bueno, esa amplitud que yo le voy a estar dando al integrador es el ancho de la pantalla, ¿sí? Acuérdense que dijimos que mientras yo estaba en esta parte de la diente de sierra, era cuando yo en mi pantalla estaba yendo desde el inicio de la pantalla hasta el final. Y el final de la pantalla, ¿sí? Es cuando llega a este punto, que lo estoy comparando contra un nivel M. Esa amplitud del diente de sierra es el ancho de la pantalla. Con lo cual, lo importante de todo esto es que yo les preguntaría, ¿puede tener otra amplitud el diente de sierra? Y la respuesta sería no. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Si yo tengo una amplitud mayor, me estoy excediendo de los límites físicos de la pantalla en la que yo estoy mostrando. ¿Sí? Si yo no llego a esa amplitud con el diente de sierra, ¿qué pasa? Estoy graficando en un intervalo de pantalla el cual no llega a los límites físicos de la pantalla. ¿Sí? Estaría graficando de menos. ¿Se entiende? Entonces, el límite M, este nivel M que yo les estoy mostrando acá, es el nivel el cual es justo donde llega el final de la pantalla del osciloscopio. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bueno, entonces fíjense, cuando llega a ese nivel M entra un comparador y ese comparador que me va a estar comparando la señal diente de sierra contra un nivel M va a ser 0. ¿Sí? Este va a estar en la pata del reset. Acá voy a estar en el reset del flip-flop. Va a ser 0, ¿sí? La salida del comparador
¿Hasta cuándo? Hasta que M empieza a ser menor que mi señal de cierre. Acá yo lo grafiqué grotescamente porque no es inmediato tampoco la respuesta, ¿sí? ¿Yo qué pasa? Todo esto tiene tiempos, ¿sí? Hice la comparación. Cuando hice la comparación, la señal le va al flip-flop. El flip-flop tardó en responder y le dice a la señal, reseteate. En el momento, todo ese tiempo está graficado en grotescamente, ¿sí? En este piquito. Ahora bien, por eso le da este ancho al pulso de reset, ¿sí? Pero si el flip-flop, acuérdense que trabaja por flancos. Bueno, entonces, cuando le llega el reset al flip-flop, como les dije, cambia de estado, o sea, me baja el nivel en el que estaba, queda en 0 y la rampa se empieza a desarmar. ¿Sí? Como vimos, eso tiene un tiempo para que llegue a 0, no es inmediato. Así funciona el generador de rampas. Ahora, este circuito tiene un problema. El problema es, ¿qué pasa si mientras yo estoy dibujando, acuérdense que este punto de acá era que yo estaba dibujando la señal senoidal, la que yo estoy inyectando en el vertical, la estoy dibujando y de repente me llega un pulso no deseado. Tengo un problema, porque ese pulso no deseado lo que va a hacer es hacerme cambiar de estado o decirme, acá, una vez que estabas por acá de la pantalla, empezame a graficar de vuelta la senoidal. ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar la forma de que inhibir cualquier pulso no deseado mientras yo estoy armando la rampa y no llegó a su punto máximo, que es lo que vamos a ver después de que se corte, porque ya se va a cortar. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Ninguna duda? Por el momento, ¿Vamos bien? Profe, muy claro. la función esa de maximizador, que es por 5, por 10, ¿cómo le hacía el osciloscopio? Pará, todavía no llegamos ahí, ¿eh? Ah, ok, listo. Ahora nos conectamos y seguimos. Bueno, entonces habíamos llegado a este punto en el que no sabíamos o sea, sí sabíamos qué pasaba, que no queríamos tener pulsos que este circuito responda a un pulso no deseado. ¿Sí? Entonces, por eso acá le dijimos que se llamaba Sync Hold Off. Para eso se le asignó una parte nueva a este circuito, y a esta parte nueva se la llamó hold off, que no es ni más ni menos que una forma de decirle al circuito, espérame a que termine, que una vez que yo termine te dejo hacer lo que vos quieras hacer, pero mientras tanto, mientras yo estoy graficando, no me molestes. Entonces fíjense que, voy a usar el anotador, toda esta parte sigue siendo la misma, ¿no? La misma que veníamos viendo antes de la base de tiempo sin el hold off. Se le sumó, claro, se le sumó otro comparador y una compuerta. ¿Esto cómo funciona? Bueno, la rampa se sigue armando de la misma forma. Pero ¿qué pasa? Yo necesito que mientras la rampa se esté armando y que llegue a su punto máximo, acuérdense que es el límite de la pantalla, ¿sí? Acá tengo el inicio de la pantalla, acá tengo el fin de la pantalla, siempre hablando de forma horizontal. Mientras yo esté graficando, en este tiempo, necesito que en la entrada de esta AND haya un 0. Fíjense que esta es la salida del comparador. Mientras esté la rampa armándose y llegando hasta
el límite superior, necesito que en esta pata haya un 0. Y va a cambiar, o sea, me va a permitir que haya otros fíjense que mientras acá haya un 0, por más que acá lleguen pulsos uno atrás del otro, solamente le va a dar bolilla al pulso cuando la AND tenga en las dos entradas un 1, obviamente, ¿no? Y esa va a ser el pulso que me va a dejar pasar. Entonces fíjense que con una comparación, yo lo que estoy haciendo y una compuerta AND es dejando al circuito tranquilo hasta que se haya terminado de graficar en el fondo de la pantalla. Si llega cualquier otro pulso en el medio, no le va a dar bolilla. A eso se le llama, a este agregado se le llama base de tiempo con hold off. Hasta acá lo que vimos fue un osciloscopio que tenía un solo canal. ¿Sí? Le estábamos metiendo al canal vertical una señal, y esa señal la graficábamos en el tubo de rayos catódicos. Bien, eso está buenísimo, pero hubiese estado mejor tener dos canales. ¿Para qué? Para poder hacer una comparación de señales, más que nada. ¿Sí? Para eso yo utilizo los dos canales. Bueno, entonces, ¿qué se pensó? Bueno, se pensó en un osciloscopio de trazos múltiples. Y esto empezó la primera forma de graficar dos señales en una misma pantalla fue con un tubo de rayos catódicos, el cual tenía múltiples trazos. ¿Qué significaba? Que tenía todo por duplicado. Tenía dos cátodos el cual generaban las nubes de electrones, uno para cada canal. Teníamos placas verticales y horizontales, uno para cada canal, y en el mismo tubo yo graficaba las dos señales con dos haces distintos. Obviamente eso solucionó el problema, pero generó otro problema, que era que esos osciloscopios eran muy, muy caros, muy pesados, y la verdad que eran bastante impracticables. Entonces se buscó la forma de que con lo que ya se tenía, con un solo, con el tubo de rayos catódicos simple que vimos hasta recién, se buscó la forma, ¿no? de tener dos señales en la misma pantalla. Entonces se propuso dos métodos, el método alternado y el método chopeado. Yo acá les puse que el método alternado sirve para altas frecuencias, y ahora vamos a ver por qué, y el método chopeado para bajas frecuencias, y vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en este caso? Utilizo el mismo amplificador vertical, el mismo amplificador horizontal, pero lo que vamos a tener, lo que vamos a introducir es una llave electrónica. Esta llave electrónica va a estar comandada por un flip-flop, y lo que va a hacer es, en el método alternado, es grafico una señal, ¿sí? Durante el ancho de una pantalla. Le digo al flip-flop que cambie la llave electrónica hacia el canal 2, que me grafique la señal del canal 2 durante todo el ancho de la pantalla, y así sucesivamente. ¿Por qué para altas frecuencias? Porque la llave esa va a estar conmutando entre el canal 1 y el canal 2, ¿sí? A la frecuencia en la cual yo va a ir conmutando entre canal 1 y canal 2 de acuerdo a la frecuencia de una de las señales de las cuales yo estoy tomando el sincronismo. ¿Qué pasa? Si esa señal es muy lenta, yo voy a graficar el canal 1, se va a apagar, voy a graficar el canal 2. Se va a apagar, voy a graficar el canal 3, el canal 1 nuevamente. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Si es una señal lenta, no me sirve,
porque cuando yo grafique la señal 1, la señal 2 me va a desaparecer, y entonces perdemos esa potencialidad de comparar dos señales. Entonces nosotros aprovechamos la lentitud de nuestro ojo, porque nuestro ojo es lento, la persistencia del fósforo y la velocidad de las señales. Si es una señal rápida, yo voy a hacer esa conmutación tan rápido que, sumado a la lentitud de nuestro ojo y sumado la persistencia del fósforo, yo voy a pensar y voy a creer que voy a tener las dos señales al mismo tiempo en la pantalla, pero en realidad está pasando tan rápida la alternación entre un canal y el otro, que para nosotros eso no lo vamos a notar, y van a aparecer dos señales fijas en una pantalla. Ah, Profe, listo, profe. como cuando planteamos diferentes displays con las mismas patitas de un micro y le vamos alternando uno, otro y otro y otro, pero más rápido. Claro, Entonces, prende uno, claro. se prende el otro, pero tan rápido que Claro. parecen todos prendidos. Pero ahí estás haciendo una multiplexación, Claro, ¿sí? Acá estamos alternando. Es el mismo concepto, pero estamos alternando entre un canal y otro. ¿Sí? sí, sí. Muy bien. Entonces, fíjense, yo puedo elegir, yéndonos al instrumento el que utilizamos en los laboratorios. Yo puedo elegir el nivel N, ¿sí? Que acuérdense que era el trigger. En esa sección de trigger, yo puedo elegir tomar el trigger del canal 1, del canal 2, de que sea externo, ¿sí? Entonces yo selecciono que sea del canal 1, con lo cual voy a comparar mi nivel N con la señal que estoy inyectando en el canal 1. De ahí yo voy a sacar mis pulsos de sincronismo, ¿sí? Perdón. Mis pulsos de sincronismo. Acuérdense que el pulso de sincronismo lo que hacía era que decirle a mi rampa, inicia ahora, empiezo a graficar durante todo el ancho de la pantalla hasta llegar a la amplitud máxima de la rampa. Esa amplitud máxima era el fin de mi pantalla. En ese momento yo reseteaba el flip-flop de mi generador de rampa y se me empezaba a desarmar la rampa y tardaba todo un tiempo. Ese tiempo es en el cual yo necesito tener apagado el tubo de rayos catódicos. ¿Para qué? Para no ver el retroceso del haz, ¿sí? Yo apagando el tubo no veo el retroceso del haz. Entonces, mi señal de borrado va a tener esta forma, ¿no? Mientras esté apagado, el tubo puede hacer el haz. No voy a ver cuando hace el retroceso. Necesito que esté encendido cuando estoy graficando en la pantalla. Y así sucesivamente con cada uno de los periodos de la señal. Ahora, fíjense que yo, desde mi generador de rampa, yo estoy sacando mi señal para el flip-flop que me va a controlar mi llave electrónica, ¿sí? Entonces, yo necesito que el flip-flop cambie cada vez que, o sea, que cambie esta llave cada vez que termine de graficar la rampa. Entonces, como los flip-flops trabajan por flanco, tomo los flancos ascendentes y mientras está apagado, cambio la llave, ¿sí? Empiezo a graficar, se me apaga el tubo cuando el tubo está apagado. Cuando vuelvo a tener un flanco ascendente, hace el cambio al otro canal. Y acá tengo la salida de las llaves o del flip-flop que me va a controlar la llave electrónica. En este caso me va a graficar el canal 1, el canal 2, el canal 1 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué sirve el método alternado? ¿Por qué sirve para frecuencias altas? Por lo que dijimos antes, que si yo tengo señales lentas, lo que voy a hacer es, voy a tener graficada una señal, se me va a apagar, voy a graficar la otra señal y no las voy a poder tener las dos al mismo tiempo en la pantalla. Por lo tanto, se utiliza el método alternado para frecuencias altas. Esto se ve muy fácil en la práctica cuando nosotros vamos al laboratorio
y ponemos el osciloscopio con un generador de funciones y le pongo una frecuencia, dos señales, como en este caso una senoidal y una triangular, con distintas frecuencias, frecuencias bajas y frecuencias altas. En frecuencias bajas vemos cómo grafica una señal, se apaga, grafica la otra, y así sucesivamente, y no las puedo comparar, porque no tengo a las dos señales al mismo tiempo. Y a medida que voy subiendo la frecuencia de esas señales, yo voy a tener graficadas las dos señales al mismo tiempo. Para el ojo van a estar al mismo tiempo, pero en realidad es tan rápida la conmutación que hace entre un canal y el otro que para nosotros están las dos fijas al mismo tiempo en la pantalla. Ese es el método alternado. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora vamos a el método chopeado. ¿Qué pasa? Yo quiero solucionar ese problema de las frecuencias bajas. ¿Sí? Yo necesito poder comparar dos señales a una frecuencia baja. Necesito que estén las dos al mismo tiempo. Entonces para eso usamos el mismo circuito, nada más que acá vamos a meter esta parte, se los voy a señalar, esta parte de acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta parte de acá? Fíjense, yo lo que necesito, en este caso el chopeado, lo que hace es, me grafica una partecita del canal 1, cambia al canal 2, me grafica otra partecita, cambia al canal 1, me grafica una partecita siguiente, y así sucesivamente. Aprovecho la periodicidad de la señal, acuérdense que en el osciloscopio necesito que sean señales periódicas para poder aprovechar esta parte de chopeado. ¿Por qué? Porque en la próxima recorrida que haga, no me va a graficar la misma partecita de la señal, sino que me va a graficar otra parte. Con todas las partecitas sumadas, al final yo voy a ver cómo en el osciloscopio la conformación de toda la onda entera, ¿sí? No voy a ver los pedacitos de la señal. ¿Cómo hago eso? Bueno, nuevamente seleccionamos el trigger en este ejemplo, ¿sí? Yo tomo el nivel, lo voy a comparar con mi señal que estoy inyectando en el vertical 1, ¿sí? En el canal 1. De ahí yo saco los pulsos de sincronismo. Los pulsos de sincronismo hacen que se arme la rampa. Agrego un nuevo circuito que es un generador de pulsos. Esto lo que hace es tirarme, este generador de pulsos me tira pulsos. Lo único que hace es tirar pulso, 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 pulso. Ese generador de pulsos, fíjense, entra a una compuerta que me va a estar junto con mi rampa, ¿sí? Perdón, con la señal de borrado, no con la rampa, con la señal de borrado, con esta de acá, ¿sí? Entra a esa compuerta y fíjense que cuando yo tengo un 1 y un 1, se me va a 0, o sea, es una NaN. ¿Estamos? Tengo un 1, un 1, un 0. En cualquiera de los otros casos tengo un nivel alto. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a tener acá es que cada vez que haya un pulso, mi señal de borrado se me va a ir a 0. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo el pulso, se me apaga el tubo. ¿Estamos? Acá se me apaga el tubo. Ahora, yo necesito que esa conmutación, ¿sí? Que me la va a hacer este generador de pulso es el que va a entrar al flip-flop y me va a decir a la llave, cambia de canal 1 a canal 2, cada vez que le llega un pulso, va a hacer ese cambio, pero necesito que ese cambio lo haga cuando el tubo esté apagado. Para eso se calcula esta red de retardo que está acá, para que el pulso que le esté llegando al flip-flop esté retardado y caiga justo en la mitad. Entonces, en ese momento yo voy a hacer el cambio de canal 1 a canal 2. Los cambios se van a hacer siempre, ¿sí? Cuando está apagado el tubo. La ventaja del método chopeado es que, lo que les decía recién, es que yo al graficar pedacitos de la señal, ¿sí? Y aprovechando su periodicidad, voy a ver toda la onda conformada y completa, ¿sí? El problema que tiene el chopeado es cuando pasamos a tener señales de alta frecuencia. ¿Por qué?
porque es tan rápida la conmutación de las llaves que si ustedes, también esto es muy, muy lindo de ver en la experiencia en el laboratorio, poniendo las dos señales a altas frecuencias en método chopeado, vemos cómo entre una y otra se va a formar como si yo tuviese una señal modulada. O sea, vería cómo el haz de electrones está cambiando de un canal a otro, que necesita ir para arriba y graficar partecitas de la señal de arriba, ir para abajo y graficar partecitas de la señal de abajo. ¿Sí? Eso es porque no le estamos dando el tiempo necesario a que el tubo se apague el fósforo y que lo vuelva a encender para poder graficar la otra parte de la señal. ¿Se entiende? O sea, en altas frecuencias, yo lo que vería acá sería como el haz va de arriba para abajo entre un canal y el otro. Entonces vería en la pantalla la senoidal graficada, esta senoidal que es la fundamental más el tercer armónico, es esta señal. Yo lo que vería es cómo el haz de electrones va yendo de arriba a abajo, de un canal al otro, y me quedaría como con un verde medio fumado. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Parece que sí. Sí, profe. Sí, profe, sí, sí. Buenísimo. ¿Les queda alguna duda? ¿No? Yo igual acá les hice algunas aclaraciones de la red de retardo. La red de retardo está para que la conmutación se haga cuando el tubo de rayos catódicos está apagado. Bueno, con esto concluimos la parte de osciloscopía. Nos queda, bueno, ¿alguna pregunta respecto a osciloscopía? Muy bien. Si no queda ninguna pregunta, sabemos que, bueno, ahora vamos a ver, hay un chat, un momento. Sí, se entendió, perfecto.